Listo, ahí ya estamos grabando, así que empezamos la clase. Bien. Bien, entonces, ¿qué es una vibración? ¿Qué es una vibración? Entonces, vamos a definir como vibración a una pequeña oscilación de un elemento alrededor de una posición de equilibrio. Alrededor de una posición de equilibrio. ¿Y cómo analizamos las vibraciones? Entonces, para analizar las vibraciones, vamos a esquematizar un procedimiento general. Y este procedimiento general lo que va a tratar de hacer es copiar la realidad, o sea, hacer un bosquejo de la realidad y describirla matemáticamente. Entonces, deberíamos evaluar las masas y la elasticidad de las piezas en estudio. Tenemos que calcular la cantidad de rozamiento que actúa. ¿Y por qué tenemos que calcular la cantidad de rozamiento? ¿Qué es lo que hace rozamiento? Cuando yo tengo algo que está vibrando, ¿qué hace ese rozamiento? Yo tengo una pieza que se está moviendo con una oscilación. ¿Sí? Es lo mismo que esté, por ejemplo, en un lugar absolutamente libre de vibraciones, por ejemplo, en el espacio. ¿Cómo? No, te lo frena. La Te da una frena. fuerza. Lo frena, o sea, amortigua el movimiento. O sea, el rozamiento es es el elemento más clásico de amortiguador que existe. ¿Sí? Amortigua el movimiento. Bien. Y lo que vamos a hacer, en definitiva, vamos a realizar, vamos a comparar ese implemento mecánico real y lo vamos a reemplazar por un sistema que sea aproximadamente parecido, o un sistema equivalente que tenga masas, resortes y amortiguadores. ¿Y por qué vamos a hacer ese implemento mecánico real? Lo vamos a asimilar con un aparatito que tenga masas, resortes y amortiguadores. Porque nosotros sabemos matemáticamente, ¿sí?, cómo describir movimientos con masas puntuales que se desplazan, con resortes, que ya hemos visto cómo calcular las constantes y cómo calcular las deformaciones, y con amortiguadores, que ya hemos visto algunas cosas en física. Es decir, vamos a tratar de llevar nuestro sistema real a un sistema ideal, ¿sí?, que de alguna forma, ¿sí?, va a ser equivalente al mecanismo real. Vamos, una vez que tenemos nuestro modelo, ¿sí?, o nuestro sistema idealizado, vamos a escribir la ecuación diferencial correspondiente, ¿sí?, vamos a resolver la ecuación y a interpretar los resultados. ¿Sí? Entonces, empecemos por el principio. El sistema ideal más sencillo que podemos considerar consiste en una única masa, ¿sí?, una única masa que esté unida a un resorte, ¿sí?, que esté vinculado a un bastidor, y un amortiguador. Y un amortiguador que, también vinculado al bastidor, lo que va a hacer va a amortiguar los posibles desplazamientos de esa masa. Es decir, lo reemplazamos por un sistema que tenga que ver con una masa, ¿sí?, un resorte y un amortiguador. A esta masa, con este resorte y con este amortiguador, le puedo dar una fuerza de excitación que va a ser variable en el tiempo. Una fuerza de excitación variable en el tiempo. Entonces, cuando yo tengo este sistemita con una fuerza de excitación variable en el tiempo, ¿sí?, la ecuación diferencial del movimiento de esta masa,
¿sí? O del desplazamiento de esta masa, donde el desplazamiento es en una única dirección. Vamos a poner un puntero láser. Acá. Acá está. Acá está. Entonces, esta es la masa, esta es la fuerza, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? ¿Sí? Tenemos que la derivada segunda con respecto al tiempo, ¿sí? Del desplazamiento, la derivada segunda con respecto, o sea, la masa por la derivada segunda con respecto al tiempo, es masa por aceleración, ¿sí? Entonces, masa por aceleración más un coeficiente C, que va a ser un coeficiente de amortiguación, ¿sí? Por la derivada primera de el desplazamiento respecto al tiempo, es decir, habitualmente para los casos de estudio que nosotros hacemos, las amortiguaciones vamos a suponer que son directamente proporcionales a las velocidades. Es un caso muy parecido, no sé si se acuerdan cuando estudiaron Física 1, el problema del paracaídas, ¿sí? Que la velocidad de disminución del paracaídas, ¿sí? Que es una especie de rozamiento entre el paracaídas y el aire, ¿sí? Era directamente proporcional a la velocidad. Bueno, esto es algo parecido. Entonces, la constante c por la velocidad del cuerpo, ¿sí? O la derivada primera del desplazamiento con respecto al, con respecto al con desplazamiento respecto al tiempo, nos da, o sea, nos da de alguna forma la fuerza que genera el amortiguamiento, ¿sí? Y después tenemos una vieja conocida de hace una semana, que es la fuerza que genera el resorte, ¿sí? Que va a depender del signo de la fuerza de excitación. Cuando la fuerza de excitación es hacia la derecha, la fuerza de resorte va a ser hacia la izquierda, ¿sí? Y viceversa, cuando la fuerza de excitación sea hacia la izquierda, la fuerza de resorte va a ser hacia la derecha. Entonces, la fuerza esta que es K por el desplazamiento, ¿sí? O por la deformación, que era el famoso K por X, donde K es la constante de resorte, ¿sí? Entonces tenemos esta es la ecuación diferencial, ¿sí? De nuestro, o sea, del modelo. Ahora bien, ahora bien, ahora bien, en cualquier sistema, ¿cuándo es válido este modelo? ¿Sí? ¿Cuándo es válido este modelo? Este modelo, ¿sí? Va a ser válido para sistemas de un grado de libertad. Entonces, cualquier sistema de un solo grado de libertad puede escribirse por medio, ¿sí? Se puede escribirse por medio, o sea, de la misma forma, ¿sí? O por la misma ecuación diferencial que acabamos de escribir. Si la fuerza de resorte es proporcional al desplazamiento y la fuerza de rozamiento es proporcional a la velocidad, entonces el modelo es válido. Para el sistema general de un solo grado de libertad, ¿sí? Vamos a poder escribir la misma ecuación, ¿sí? La misma ecuación que describimos para el modelo ideal, ahora para nuestro sistema real, en donde ME, C sub E y K sub E van a ser la masa, ¿sí? La constante de amortiguamiento y la constante elástica de nuestro sistema real. Son masas equivalentes. Entonces, nos va a bastar resolver esta ecuación con las masas equivalentes, o sea, para nuestra masa, nuestra constante de amortiguación y para nuestra constante elástica equivalentes, para tener en forma real, o sea,
una buena noción de cómo se comporta la vibración debida a la fuerza de excitación. El primer modelo que vamos a analizar, es un modelo, es el modelo más sencillo, y en el cual la fuerza de excitación vale 0. ¿Sí? ¿Y cómo resolvía esta ecuación diferencial? ¿Se acuerdan? Hola. La verdad que no me acuerdo. No, yo tampoco. Bueno, ¿se acuerdan que sacaban la ecuación característica? ¿Sí? O sea, es una ecuación homogénea, sacaban la ecuación característica, ¿sí? Y acá tenemos las dos soluciones. Tenemos las dos soluciones de esta ecuación. O sea, tenemos una ecuación, ¿sí?, de segundo grado, tenemos dos soluciones. Entonces, si yo voy al discriminante, ¿no?, de las soluciones, ¿sí?, tenemos algunos números que son significativos, ¿sí? Al valor 2 por raíz de KE por ME, lo voy a denominar amortiguamiento crítico, C sub C. A este valor lo voy a llamar C sub C. Y al cociente entre el amortiguamiento equivalente y el amortiguamiento crítico, lo voy a llamar amortiguamiento relativo. Entonces, pueden darse 3 casos distintos, de los cuales me va a interesar uno, pero en teoría pueden darse 3 casos. Que el amortiguamiento sea supercrítico, es decir, que el amortiguamiento relativo sea mayor que 1, con lo cual la vibración en realidad va a ser una vibración que va a tender a disminuir con el tiempo. Con el tiempo va a tender a 0. O sea, es un tipo de... O sea, el amortiguamiento es tan grande que en realidad termina diluyendo la vibración. Tenemos un amortiguamiento que vamos a llamar crítico, cuya solución, ¿sí?, y en el cual el amortiguamiento relativo vale 1. Entonces, tenemos que, acá lo tenemos en azul, ¿sí? También tenemos una pequeña variación, o sea, más violenta que en el caso del amortiguamiento supercrítico, ¿sí? Pero también tenemos que con el pasar del tiempo tiende a anularse. Y por último tenemos el amortiguamiento subcrítico. El amortiguamiento subcrítico, cuando la relación nos da menor que 1, ¿sí?, en la cual, cuando resolvemos la ecuación, vemos que durante un periodo muy importante tenemos variaciones permanentes de posición, es decir, donde la deformación pasa alternativamente, o sea, donde la deformación cambia alternativamente de signo. Este es el caso que nos va a interesar estudiar, ¿sí? Entonces, cuando observamos la solución esta, llegamos, ¿sí?, llegamos a que... sí, Gonzalo, decime. Genial, para no interrumpirte ahí. No entendí si podías comentarme los gráficos que fuiste mostrando, qué es lo que me ¿Sí? está explicando cada una de las curvas.
Perdón, me trabé en esa parte. En cada uno de los amortiguamientos que estás explicando recién. ¿Cómo es ¿Sí? el funcionamiento del... Acá tenemos el amortiguamiento supercrítico que está en azul, ¿sí? Que son distintas soluciones de la ecuación diferencial, y acá en rosa tenemos el amortiguamiento crítico, ¿sí? Que también son distintas formas de la ecuación. Para Pero me están... para cada una de estas curvas, cuando el amortiguamiento es crítico o supercrítico, ¿sí? Tomo una curva, ¿sí? Y nos fijamos que la curva, ¿sí? No cambia en principio, ¿sí? La curva no cambia en forma oscilante de signo. O sea, la curva tiene un desplazamiento determinado que puede aumentar y disminuir, pero más allá de ese pico que tiene, ¿sí? No cambia alternativamente de signo. ¿Lo ves, Gonzalo? Creo que sí, pero respecto al primer gráfico, porque por esto X está midiendo qué tanto está comprimido o estirado el resorte, Claro, y X inicial es cuando vos le estiraste y marcaste tu X inicial en un punto, por exactamente, ejemplo. ¿sí? Ok, en este Entonces, entonces no hay un rebote en este gráfico, eso es lo que me no hay un mató. rebote. Exactamente, no hay rebote. Ah, O sea, es como que tenés un estiramiento, o sea, y no tenés una alternancia en este tipo de vibraciones, ¿sí? Para supercríticas y críticas. Pero cuando la vibración es subcrítica, ¿sí? Es decir, donde la relación de coeficiente de amortiguación, ¿sí? Es menor que 1, entonces sí tengo una variación oscilante de la posición. Ahí tengo una posición oscilante. Entonces, voy a denominar como WD a la frecuencia amortiguada, la sacamos de las ecuaciones diferenciales, ¿sí? Y esta expresión de la frecuencia amortiguada, ¿sí? Tiene dos componentes. Este componente que vamos a ver cómo se llama, que es KE, o sea, que es el K equivalente sobre la masa equivalente, y esta expresión, ¿sí? Que la voy a llamar amortiguamiento. Si el amortiguamiento fuera cero, si el amortiguamiento fuera cero, ¿sí? Fuera cero, entonces este segundo término desaparece de este radical y nos queda una expresión que ya es conocida por ustedes, en la cual tenemos que omega n es igual a la constante elástica dividida la masa, equivalentes, ¿sí? Y a la raíz de esta constante elástica dividida la masa equivalente, la voy a denominar frecuencia natural o frecuencia natural de oscilación. Entonces, cuando el amortiguamiento vale cero, lo que tengo es un movimiento, ¿sí? Una vibración alternativa pura, ¿sí? Una vibración alternativa pura. En esta imagen, lo que estamos viendo, ¿sí? Es qué pasaría si no hay amortiguamiento, o en el caso de resorte, si no hay rozamiento de ningún tipo. ¿Mm? Sería permanentemente este tipo de vibración la que se produce. Bien, esto es básicamente lo que querían que vean de vibraciones libres.
vamos a ver qué pasa, cuando tenemos vibraciones forzadas. Es decir, cuando tenemos una fuerza excitatriz. Y esta fuerza excitatriz, ¿sí? Vamos a hacerla variar, o sea, es variable en el tiempo, ¿sí? Con una función armónica. Entonces, vamos a hacer que sea F0 por el seno de omega t. Podemos hacerlo con el seno o con el coseno, con cualquiera de las dos. O sea, acá pareció más piola hacerlo con el seno, ¿sí? Entonces, o sea, sería un cambio de fase nada más entre el seno y el coseno. Entonces, cuando tenemos esta ecuación es igual, o sea, ya es igual a la solución es igual a la solución homogénea más una solución particular. Entonces, vamos a tener que cuando completamos la solución, vamos a tener una vibración que va a ser transitoria y una vibración en estado estacionario. Es decir, vamos a tener la solución homogénea es la misma que teníamos para vibraciones libres, ¿sí? Una solución particular es cuando, por ejemplo, anulamos el amortiguamiento, ¿sí? Y la solución completa es una solución de este tipo, ¿sí? En el cual vamos a tener que la deformación I ahora, ¿sí? Va a tener o sea, va a depender de la velocidad angular, ¿sí? Y que hay una velocidad angular máxima, o sea, hay una deformación angular máxima, ¿sí? Para el valor de la frecuencia crítica, o de la velocidad crítica, y que va a ser función de la frecuencia natural de oscilación. Fíjense que cuando C vale 0, que cuando la amortiguación vale 0, entonces, ¿sí? WC, la velocidad crítica, coincide con la frecuencia natural de oscilación. Las deformaciones que se producen acá son máximas. Es más, en muchos casos vamos a ver que tienden a infinito. O sea, no van a llegar al infinito, pero tienden a infinito. Y alguien puede decir, entonces, cuando estamos operando, tenemos que estar lejos de la velocidad de operación. Sí, ¿cuán lejos? Bien, no se recomienda que la velocidad de operación, ¿sí?, exceda el 65% de omega c. Es decir, que si la velocidad de operación tiene que ser, o sea, tiene que estar 35% abajo de la velocidad crítica como mínimo, ¿sí? O superarla también por el mismo monto, o sea, un 35% más. O sea, vamos a ver ahora que un mismo sistema puede tener varias velocidades críticas, pero en general se recomienda que la velocidad de operación no exceda el 65% de la velocidad crítica. Esto básicamente es un pantallazo de lo que queremos mostrarles acerca de un repaso de vibraciones. Muchas de estas cosas deberían haberlas visto en física y aplicarlo. Por lo general no lo tienen el conocimiento, así que está bueno que lo veamos. Bien, vamos a aplicar ahora estos conceptos, ¿sí? Los vamos a aplicar al caso de árboles o ejes, ¿sí?, que tengan una o más masas rotantes.
Entonces, a una velocidad de operación determinada, ¿de qué va a depender, según lo que vimos, de qué va a depender la amplitud de la deformación? ¿Qué les parece? De la distancia en la que ¿Qué distancia? esté. eh, Yo tengo un eje que tiene una masa que está rotando. El eje se va a deformar. De la masa que soporta. Bien, va a depender de varias cosas. Va a depender de la masa, va a depender de las masas del eje y de las masas de las piezas montadas. Va a depender de la rigidez del eje y de cómo está vinculado. ¿Se acuerdan que la rigidez del eje dependía, ¿sí? Dependía de, el momento de inercia y del módulo de elasticidad y del módulo de elasticidad longitudinal? De la excentricidad de cada masa, es decir, no es lo mismo que una masa esté rotando exactamente sobre el eje, sobre el centro de masas, a que esté rotando alejado del centro de masas. Y del amortiguamiento del sistema. ¿Eh? La deformación, en función de la velocidad angular, va a presentar sus máximos en las velocidades críticas. La deformación, en función de la velocidad angular, va a presentar sus máximos, ¿sí?, en las velocidades críticas. ¿Eh? ¿Y cuántas velocidades críticas va a tener un eje que tiene masas montadas sobre el mismo? Y depende. Si tenemos una sola masa montada, va a tener un grado de libertad, va a tener una velocidad crítica. Si tiene dos masas montadas, va a tener 2 grados de libertad, 2 velocidades críticas. Si tiene n masas, va a tener n grados de libertad y va a tener n velocidades críticas. Bien, acá tenemos un ejemplo. Acá tenemos un ejemplo de un árbol, ¿sí?, que tiene dos masas montadas. Estas dos masas pueden ser un engranaje y una polea, por ejemplo. ¿Sí? Y tendríamos prácticamente el caso del trabajo práctico. ¿Sí? Vamos a suponer que no están en contacto, pero que están girando. Entonces, va a tener, en función del desplazamiento, o sea, del giro W, de la velocidad de rotación, ¿sí?, va a tener distintas posiciones y va a tener distintas velocidades críticas. ¿Sí? Como tengo dos masas, va a tener dos velocidades críticas. ¿Eh? Vamos a ver cómo asimilamos ahora, el hecho de que tenga un árbol, ¿sí?, con masas montadas. Cuando este árbol con estas masas empieza a rotar, vemos que el árbol se deforma. ¿Sí? En la práctica, todos los árboles que tengan una o más masas montadas, cuando empiezan a rotar, van a sufrir deformaciones. ¿Sí? Es muy raro que no pase esto en la práctica. ¿Mm? Y a este sistema lo vamos a asimilar a un sistema de una masa, o de un sistema de masas, que son estas tres masas que están acá, ¿sí?, que pueden deslizarse en sentido lateral, según estoy marcando acá, o según marca la flecha. Y vamos a considerar que la fuerza de rozamiento es 0. Si la fuerza de rozamiento es 0, entonces esto es comparable con que el amortiguamiento es 0. ¿Sí?
Y este desplazamiento, ¿cómo lo mido? Este desplazamiento lo mido con la flecha elástica, o sea, de la elástica de deformación de este árbol. Por eso cuando hagamos ejercicios de estos, muchas veces va a ser útil saber cuánto vale la elástica de deformación. Entonces, el resorte en realidad, es este árbol, ¿sí? Que además está rotando, o sea, no está en esta posición solamente, ¿eh? Este árbol está rotando, ¿sí? O sea, es algo parecido a un elástico de camión, ¿sí? Que estuviera rotando. Entonces, el sistema elástico lo represento por un resorte de constante K. La masa esta, que sería la masa equivalente, ¿sí? Son las masas asociadas que están montadas sobre el árbol, ¿sí? Y consideramos amortiguamiento nulo. Entonces, el modelo que vamos a utilizar es el modelo de vibraciones libres sin amortiguamiento. Es decir, el primer caso que vimos de vibraciones en la clase de hoy. Bien, entonces, vamos a empezar por el principio. Vamos a ver un árbol que tenga una única masa montada, ¿sí? Entonces, este árbol que tiene una masa, esta masa que va a tener un centro de masas, ¿sí? O centro de masas o centro de gravedad, ¿sí? Que lo vamos a llamar CG, y un centro de rotación que coincide con el eje del árbol. Vamos a considerar que la masa del árbol es despreciable frente a la masa del elemento que tiene montado. Y vamos a llamar M al elemento, a la masa del elemento. Cuando este árbol empieza a rotar, ¿qué fuerzas aparecen? Cuando este árbol empieza a rotar, ¿qué fuerzas aparecen? Los vínculos, puede ser. Está bien, pero las fuerzas en los vínculos son reacciones a fuerzas que se producen. Si yo tuviera una soga con una piedra en la punta, ¿sí? Y la hago girar, ¿sí? Es algo que los aborígenes nuestros, o sea, los pueblos nativos nuestros, llamaban boleadoras, y los gauchos también. Lo usaban como elemento de caza, ¿sí? O como arma. Esas boleadoras, ¿sí? Cuando yo lo hago rotar, ¿sí? ¿Por qué se genera esa rotación de esa piedra alrededor alrededor de mi mano? ¿Qué Por la fuerza se genera? tensión. Por la aceleración centrípeta, La ¿sí? tensión. Por la Claro. tensión, pero, o sea, tengo que sobre la piedra se genera una aceleración centrípeta, que me genera una fuerza centrípeta, ¿sí? ¿Cuánto valía esa fuerza? Era proporcional a la masa y al cuadrado de la velocidad angular al cuadrado, ¿sí? Y al cuadrado de la velocidad angular. Entonces, si yo considero, ¿sí? Este punto que está acá, ¿sí? ¿Sí? Acá está la masa. Cuando empieza a girar el árbol, ¿sí? Esta masa que está girando se aparta de la posición inicial de equilibrio una distancia X, un desplazamiento X. Fíjense que es lateral este desplazamiento que estoy midiendo, ¿sí? Que es la elástica de este eje, ¿sí? En este punto. La distancia entre el centro de rotación y el centro de masas lo conozco como excentricidad.
excentricidad. La distancia entre el eje de rotación y el centro de masas lo conozco como excentricidad. Entonces, empieza a girar el árbol, ¿sí? Y este árbol, yo veo que empieza a tener, ¿sí?, una deflexión. El árbol está girando, o sea que va a estar permanentemente con esta deflexión. Entonces, vamos a analizar las fuerzas que aparecen, ¿sí? Las fuerzas que van a aparecer van a ser la fuerza centrípeta, ¿sí? Y esta fuerza centrípeta, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la fuerza elástica que va a generar el eje que se aparta de su posición de equilibrio. Cuando el eje se aparta de la posición de equilibrio, ¿sí?, tiene una fuerza elástica natural que tiende a hacerla, a restituir la posición original. Entonces, Perdón, una ¿sí? pregunta. ¿Sí? ¿La fuerza elástica en dónde estaría? Es lo que no termino de ver. Bien, O sea, porque lo que estoy entendiendo es que cuando el árbol se fíjate mueve, acá. es como si se sube eso, ¿no? Suponete que no, o sea, acá tenemos el árbol, ¿sí? Suponete que no Sí, tengo la velocidad angular, que no está sí, rotando. Si yo hago una fuerza acá, hago una sí. fuerza acá, de modo tal que llevo a la masa hasta este punto, hago una fuerza. Cuando yo dejo de hacer fuerza, ¿qué pasa con esta masa? ¿Dónde queda? Vuelve a su posición inicial. Ahí está. Esa es la fuerza elástica. Claro, ok, Es ok, un ok. resorte distinto, por eso, pero es como un resorte, ¿sí? O sea, yo tengo un desplazamiento elástico, ¿sí? Y tengo o sea, cuando yo tengo el desplazamiento, ¿sí? Yo puedo calcular el K de ese desplazamiento. ¿Está Claro, el claro? tema es que en el dibujo ese que está como a la izquierda, no ¿Sí? entiendo para dónde se te iría, o sea, la masa, ¿se va para arriba, ponele? ¿O se No, va no, para la no, derecha? no. Este dibujo, decís vos, Claro, o sea, cuando lo veo, sí, ese dibujo. en este dibujo, la masa tiende a ir hacia la derecha. O sea, Ah, este ok. eje que está acá, este eje que Sí, está sí, acá, listo. es este que está acá. Cuando empieza a girar, este eje se deforma. Este eje se deforma así. ¿Eh? ¿Y qué es Claro, lo que lo listo, ya. deforma? Ahí lo vi. Sí, La esa fuerza masa. centrípeta lo deforma. O sea, yo no es que ahora lo empujo yo. O sea, cuando empieza a rotar, o sea, como la masa está alejada del centro de rotación, se genera una fuerza centrípeta. Esta fuerza centrípeta, ¿sí?, me genera este desplazamiento. ¿Lo Perfecto, ve? ahí lo vi. Genial. Muchas gracias. No, usted lo merece. Entonces, tenemos la fuerza de restitución elástica, por un lado, ¿sí? Y tenemos la fuerza centrípeta por el otro. Entonces, cuando nosotros, o sea, y ambas, como supongo que en el momento de análisis están en equilibrio, ¿sí? Ambas fuerzas, ¿sí?, son iguales. ¿Y por qué son iguales? Son iguales porque no tengo rozamientos, es decir, no hay amortiguamientos, es un sistema conservativo, ¿sí? Entonces, ambas fuerzas son iguales. Y de acá despejo el desplazamiento. Despejo el desplazamiento. Si nosotros dividimos, ¿sí?, dividimos por las masas, y miembro a miembro, ¿sí?, vamos a tener que podemos asimilar, o sea, con la definición, dividimos por la masa y por la constante elástica, miembro a miembro, o sea, en el numerador y denominador. Entonces nos va a quedar que este desplazamiento, ¿sí?, esta amplitud de desplazamiento, yo lo puedo definir como la excentricidad por W sobre WN menos 1 sobre W sobre WN.
estos paréntesis al cuadrado. Donde Wn es la velocidad crítica. ¿Eh? ¿Y por qué es velocidad crítica si Wn es la velocidad o la frecuencia natural de oscilación? Bueno, porque al ser el amortiguamiento nulo, ¿sí? Cuando el amortiguamiento es nulo, la velocidad crítica coincide con la frecuencia natural de oscilación. Entonces, tenemos que cuando hay un árbol con una masa, el desplazamiento, ¿sí? O la amplitud, ¿sí? Fíjense que acá en el eje horizontal tenemos la razón de frecuencias, W sobre Wn. En algunos libros este gráfico está como omega, y acá ponen omega n, ¿sí? Pero es bastante más común verlo así. Entonces, cuando la relación de frecuencias vale 1, fíjense que la amplitud tiende a infinito. Tiende a infinito. Y cuando vuelvo, o sea, cuando yo me acerco, o sea, me voy acercando a la relación igual a 1, tiende a infinito. Cuando llego a 1, la amplitud tiende a infinito. Es decir, cuando llego a este punto, estoy en un punto de resonancia, donde la amplitud es absolutamente máxima. Estos casos suelen darse mucho cuando hay ejes rotantes, por ejemplo, en los motores. Hoy prácticamente no se ve, pero en los viejos motores de camiones, Mercedes-Benz 1114, 1518, 911, ¿sí? Cuando arrancaban o cuando paraban, ¿sí? La frecuencia de rotación del sistema de cigüeñal coincidía con la frecuencia natural de la estructura. Esto era para carrozados, o sea, camiones que estaban carrozados como colectivos de línea. Entonces, cuando el colectivo se paraba, cuando arrancaba, temblaba todo el colectivo. ¿Por qué? Pues las vibraciones coincidían, las vibraciones naturales, ¿sí? Con las frecuencias natural de oscilación de toda la estructura metálica. Entonces, lo que éramos pasajeros en esa época, cuando el colectivo se paraba o empezaba la marcha de vuelta, ¿sí? Hasta que pasaba esa primera velocidad crítica, temblaba siempre todo el colectivo. Eso era bastante cómico. Seguramente ustedes no lo vieron, pero si le preguntan a sus padres, se lo van a saber decir. Entonces, cuando se acerca la velocidad de operación, se acerca a la velocidad crítica, la amplitud se va haciendo cada vez más grande, y cuando llega a la amplitud crítica, a la velocidad natural de oscilación, la amplitud tiende a infinito. Cuando paso, es más, si tengo que pasar por la velocidad natural, lo que trato de hacer, o por la velocidad crítica, trato de hacerlo lo más rápido posible. Y cuando pasé esa velocidad, es decir, cuando la sigo aumentando, voy a ver que la velocidad, ¿sí? Tiende de vuelta a un mínimo. Tiende a un mínimo. Ahora bien, fíjense que si mi masa tiene excentricidad, siempre va a tener una amplitud. Siempre va a tener una amplitud. ¿Sí? Entonces, si E vale 0, ¿sí? La excentricidad valiera 0, ¿sí? ¿Qué pasa con esta amplitud? Si la excentricidad vale 0, ¿cuánto vale? Hay desplazamiento. ¿Cuánto vale entonces X? 0. 0. ¿Estamos todos de acuerdo?
¿sí? ¿En todos los casos vale 0? En todos los Y casos pero de no- que es a 0, ¿me está preguntando, Carlos? Sí, si la excentricidad vale 0, ¿la amplitud vale siempre 0? y sí, ¿O hay porque no es algún que. caso en que no? Justo en el caso en el que sea W igual a WN. Exactamente, ya lo puse, pues, o sea, si W es igual a WN, o sea, en realidad está indeterminado. O sea, o sea, el modelo no me sirve para explicarlo ahí. En generales, el único valor de omega, ¿sí?, en el cual se puede producir deformación del eje, se denomina frecuencia natural de oscilación. Bien, y el valor de Wn es igual a la constante elástica dividido la masa que tengo o que estoy considerando. Fíjense, acá vamos a estar, fíjense qué es lo que, cómo va cambiando la amplitud a la medida que va aumentando la velocidad angular. Es impresionante. ¿Vieron cómo va aumentando la, la amplitud X? Es lo que nosotros acabamos de calcular. Bueno, vamos a ver ahora, para ir finalizando, ¿qué pasa cuando tenemos un árbol con varias masas? ¿Mm? Acá tenemos una masa M1, una masa M2 y una masa M3, ¿sí? El árbol está rotando, ¿sí? Entonces, si tenemos dos masas, vamos a tener dos velocidades críticas. Si tenemos tres masas, vamos a tener tres velocidades críticas, ¿sí? Cuando el árbol está en posición de reposo, o sea, la deflexión del árbol es nula o casi nula, va a depender solamente del peso que tenga montado, ¿sí? Cuando empiece a rotar este eje, ¿sí?, vamos a tener que el árbol va a tener determinadas deformaciones que van a depender, ¿sí?, de la velocidad angular y de las masas. Acá tenemos distintas formas de las velocidades críticas, y cuando nosotros vayamos a analizar el problema de un árbol con varias masas, es un poco más complejo el problema que para una sola masa. Entonces, tenemos disponibles, o sea, en principio, tres métodos distintos. Dos métodos que son aproximados: el método de Rayleigh-Ritz y el método de Dunkerley. Rayleigh, si se acuerdan, es uno de los que desarrolló la teoría del cuerpo negro, de la radiación del cuerpo negro. Y Dunkerley.
el método de Rayleigh y el método de Dunkerley son los dos aproximados, ¿sí? Uno en exceso y el otro en defecto. Y hay un método que lo vamos a mencionar, que no lo vamos, o sea, no vamos a hacer problemas con esto, ¿sí? Pero desde el punto de vista teórico tenemos que saber que existe, ¿sí? Que es el método de ecuación de la ecuación de frecuencias o de la ecuación de las frecuencias. Este método es un método exacto. Tanto el método de Rayleigh como el método de Dunkerley me da únicamente la primer velocidad crítica. Es decir, si yo tengo un árbol con 10 masas montadas, me va a dar, de las 10 velocidades críticas, me va a dar solamente la primera. El método de ecuación de frecuencias me va a dar todas las velocidades críticas. ¿Cuál es el tema con el método de ecuación de frecuencias? Que por lo general, para más de 2 o 3 masas, la resolución matemática es altamente compleja. Es bastante compleja. O se requieren métodos numéricos, o sea, es un tema complicado. Nosotros, por lo general, los problemas los vamos a resolver con el método de Rayleigh o con el método de Dunkerley. Bien. Bien, el método de Rayleigh-Ritz, ¿sí? Tiene hipótesis como, o sea, la primera hipótesis que tiene es que el sistema es conservativo. Si es conservativo, quiere decir que no hay rozamientos. Si no hay rozamiento, quiere decir que no hay amortiguaciones. Y lo que plantea el método de Rayleigh es que la energía cinética adquirida es igual a la energía cinética de deformación para llevar las masas a las posiciones correspondientes, I1, I2, I3. ¿Sí? Entonces, el método de Rayleigh, ¿sí? Va a proporcionar un valor aproximado, ¿sí? A la primera velocidad crítica de rotación de un sistema de masas múltiples. El valor no va a ser exacto, va a ser ligeramente superior. Va a ser ligeramente superior. ¿Sí? Entonces, si llamamos M1 a la masa del elemento 1 y M2 a la masa del elemento 2, ¿sí? Y llamamos delta 1 a la flecha estática en la ubicación del elemento 1. Delta 1 es la flecha estática en la ubicación del elemento 1. Y delta 2 es la flecha estática en la ubicación del elemento 2. Habitualmente, para calcular estas flechas hay tablas, ¿sí? Que están en los manuales, en casi todos los manuales de ingeniería están, para el cálculo de estas flechas. ¿Sí? Y si decimos que doble omega C1 es la primera velocidad crítica angular, entonces el método de Rayleigh lo que me dice es que la primera velocidad crítica va a ser igual a la raíz de una constante G, esta constante de la constante gravitacional, multiplicado por la sumatoria de los omega i por diferencial de i sobre o sea, donde omega i son los pesos, dividido la sumatoria de los omega i por delta i al cuadrado. Es decir, que me va a quedar, en el caso de dos masas, omega, o sea, la raíz cuadrada de g por omega 1 por delta 1 más, perdón, W1, esto es el peso, ¿sí? Más el peso del elemento 2 por la flecha. Y abajo lo mismo, pero con la flecha al cuadrado. Es muy sencillo la aplicación del método y es uno de los métodos que más utilizamos en el caso de resolución de problemas de vibraciones. Con el método de Rayleigh, ¿sí?
se puede hacer algo, se puede subdividir, por ejemplo, si eventualmente tengo un eje que no tiene masas montadas, pero quiero saber la velocidad crítica de vibración de ese eje en particular, lo que puedo hacer es, como el eje tiene un valor determinado, lo puedo dividir, ¿sí? en determinadas masas, puedo calcular los pesos de esas masas que estoy calculando en forma, o sea, en forma ideal, ¿sí? Y hacer el cálculo. Cuando llego a ese valor, me va a dar que para un eje solo, ¿sí? La velocidad crítica es igual a la raíz cuadrada de 5/4 de g sobre la flecha máxima, ¿sí? A la cual va a estar sometido ese eje en función de su peso. Bien. Vamos a ver ahora el método de Dunkerley. El método de Dunkerley. El método de Dunkerley dijimos que nos va a proporcionar la primera velocidad crítica de rotación de un sistema de masas múltiples, ¿sí? Pero en valor aproximado. Y ese valor aproximado va a ser ligeramente inferior al valor real. Entonces, si nosotros llamamos WC1 a la primera velocidad crítica del árbol, W1 a la velocidad angular crítica del árbol si el árbol tuviera solamente la masa M1. Es decir, esto lo puedo calcular con el ejemplo anterior, con la forma anterior. Y W2, la velocidad angular crítica del árbol si solo tuviera la masa 2. Es decir, si el árbol no tuviera la masa verde, solamente la masa anaranjada. Entonces, lo que planteó Dunkerley es que 1 sobre omega C1 al cuadrado va a ser igual a 1 sobre omega 1 al cuadrado más 1 sobre omega 2 al cuadrado. Y si tuviera 3 masas, sería 1 más, o sea, 1 sobre omega 1 al cuadrado más 1 sobre omega 2 al cuadrado más 1 sobre omega 3 al cuadrado y así hasta n. Métodos muy, muy sencillos. Muy, muy sencillo de aplicar. ¿Sí? Acá está puesto con revoluciones por minuto. Y para terminar, el método de las frecuencias, ¿sí? Que proporciona los valores exactos para las n velocidades críticas de rotación del árbol, pero resulta, como les decía antes, extremadamente complejo para más de 3 grados de libertad, ¿no? O para mayores a 3. Suponiendo un caso en el cual tenemos 2 masas, ¿sí? Entonces en el caso de 2 masas, para el método de las frecuencias, vamos a ver qué pasa si yo aplico una carga unitaria en el árbol donde está la masa 1 y si aplico una carga unitaria donde está la masa 2. ¿Sí? Entonces, voy a llamar delta 1, 1, ¿sí? A la deformación que se obtiene en este punto cuando se aplica una carga unitaria. Delta 2, 1, o sea, delta 1, 2, ¿sí? Delta 1, 2 a la deformación obtenida en el punto 2 cuando se aplica una carga unitaria en el punto 2, perdón, delta 2, 2. Delta 1, 2 a la deformación obtenida en el punto 1, ¿sí? Cuando se aplica una carga unitaria en el punto 2, y delta 2, 1 cuando es al revés. ¿Sí? Entonces, se propone esta expresión para simplificar las ecuaciones, donde x no es la amplitud. X es una variable matemática que es 1 sobre omega al cuadrado. ¿Sí? Entonces, se termina planteando una ecuación cuadrática, y esa ecuación cuadrática, ¿sí? Va a tener
dos soluciones, que son las dos soluciones que estamos buscando, x1, x2. Y tenemos que se resuelve de esta forma muy sencilla también, solamente para dos masas. Ya para tres masas la ecuación se complica, y ya para, ya para valores más grandes no tenemos métodos algebraicos sencillos. Entonces, y con esto hemos finalizado lo que pretendíamos ver hoy.